Y vamos a orar antes de iniciar este tiempo. Padre del cielo, te damos gracias porque tú eres bueno. Oramos, Señor, para que seas tú hablando a nuestra mente, a nuestro corazón. Gracias, amado Dios. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues fíjense que yo les había preparado una plática y Dios me puso en el corazón que hablara sobre cómo Dios desea bendecirles. Ya la preparé así, toda completita y todo. Y yo estoy seguro que es un tema que en el futuro compartiré. Y se los comparto porque después el Espíritu Santo habló conmigo y me dijo, sí, yo deseo bendecirlos, pero para bendecirles, para que haya bendición, primero tiene que haber orden. Y he traído eso, ¿verdad? Yo dije, bueno, pues es de ti, Señor. Así que justamente vamos en nuestras Biblias a Génesis capítulo 1. Y vamos a ver el capítulo 1. Yo sé que lo hemos leído muchas veces. Y aquí una pregunta es, ¿alguna vez has sentido que tu vida es un caos, como si fuera un rompecabezas todo revuelto? Que uno dice, ay, no encuentro las orillas, no encuentro el centro, no encajan las piezas, es un revoltijo. A veces así se siente en nuestra vida. Y bueno, pues nosotros leemos en Génesis que así estaba también la cosa ahí. Fíjense lo que dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces, ven qué interesante. Los teólogos por ahí se aventuran. No nos lo dice la Biblia. Quizá del otro lado de la eternidad lo vamos a ver, ¿verdad? A saber. Pero dicen, ¿qué pasó entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2? Porque Dios está con su obra creadora y de repente en el versículo 2 todo es un caos, todo es un desorden y hay oscuridad. Y se parece a veces a lo que hay en nuestras vidas, ¿verdad? Hay vacíos, hay desorden, hay oscuridad. Y luego ese mismo versículo dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, en medio de ese caos, el Espíritu Santo se empezó a mover. Algo cambió cuando el Espíritu Santo se hizo presente. Dios empezó a traer orden, Dios empezó a traer vida, Dios empezó a traer luz. Y lo vemos ahí en el versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces vemos aquí dos cosas. Uno, que el Espíritu Santo se hizo presente. Y dos, el poder de la palabra. Dijo Dios. Dijo Dios, sea la luz. Y entonces 800,000 kilómetros por segundo de poder puro emergieron de la nada. ¿Por qué 800,000 kilómetros por segundo de poder puro? Porque esa es la velocidad de la luz. 300,000 kilómetros por segundo. Ya le aumenté. Esa es la velocidad de la luz. Imagínense qué poder tan grande de Dios que así tranquilamente dijo, sea la luz. Yo me imagino de verdad ese momento, o sea, donde no había luz y de pronto la luz a 300,000 kilómetros, 300,000, o sea, la regla de Dios es más grande que mi regla. Mi regla es de 30 centímetros y ahí yo voy midiendo 30, 60, 90. Pero la regla de Dios es mucho más grande. La regla con la que Dios empezó a medir el universo mide
300,000 kilómetros por segundo. Por segundo. Entonces, de la nada, o sea, en un segundo 300,000 kilómetros, no me alcanza la mente para saber cuánto es 300,000 kilómetros. Pero en un segundo esa era la distancia que ya había recorrido la luz. Por eso digo, wow, la regla de Dios es mucho más grande que mi regla, por supuesto. El poder de la palabra trajo a la vida la luz. Y nosotros seguimos teniendo el poder de la palabra. ¿Salud? La palabra. La palabra. ¿Qué necesitamos en nuestras vidas? Obviamente necesitamos que el Espíritu Santo se haga presente, pero también necesitamos que la palabra se haga presente. El Espíritu y la palabra. El Espíritu y la palabra. Si no, por eso se tuvo que mover primero el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios se empezó a mover, entonces Dios pudo decir sea la luz y ¡pum!, se hizo la luz. Se parece a veces al caos que hay en nuestras vidas. Tenemos caos en diferentes partes y lo que tenemos que hacer es conectarnos con el Espíritu Santo en primer lugar. Y poder decirle, Espíritu Santo, hazte presente en mi vida. Espíritu Santo, ven a este lugar. Y cuando el Espíritu Santo se hace presente, entonces la palabra. Podemos declarar la palabra y la palabra se hace real en nuestras vidas para empezar a ordenar el caos que a veces hay. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separé las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que están debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Vemos aquí que Dios está poniendo orden en medio del caos. ¿Qué hizo Dios? Primero separó la luz de las tinieblas. ¿Qué nos está diciendo Dios? Dios quiere bendecirnos, pero para bendecirnos primero Dios tiene que poner orden. Y lo primero que Dios hace en ese orden es que se mueva el Espíritu de Dios y que la palabra se haga presente. Entonces, ya eso lo tenemos bien establecido. Espíritu Santo, ¿tú estás en mi vida? ¿La palabra de Dios se hace presente en mi vida? Porque a veces nosotros queremos recordarle a Dios alguna promesa, pero ni nos acordamos. Señor, tú dijiste, ¿qué dijiste? Ay. Hace poquito yo estaba escuchando en algún lugar del mundo a alguien que estaba orando. Señor, así como tú dijiste que ni la hoja del árbol se mueve si no es por tu voluntad. Claro, yo entiendo el sentido de la oración, pero eso no está en la Biblia. Sabemos que es así, pero esa frase no está en la Biblia. Entonces, cuando nosotros tenemos que poner el orden en nuestras vidas en cuanto a pensamientos y palabras, tenemos que saber qué es exactamente lo que dice la palabra. Híjole, porque a veces decimos, Señor, tu palabra dice, y vamos a la palabra. Ay, no, eso no dice. Señor, tu palabra dice que busque primeramente el reino de Dios y tu justicia y tú nos darías todo. ¿Sí? Es pregunta capciosa, ¿eh? ¿Por qué eso no dice la palabra? ¿Cuál es el contexto? El contexto dice, no se afanen por lo que han de comer, por lo que han de vestir. Pero si ustedes buscan el reino de Dios y su justicia, estas cosas les serán añadidas. Dios nos promete que si buscamos primero su reino y su justicia, no nos va a hacer falta de comer ni de vestir. Esa es la promesa de Dios. Claro, Dios es tan bueno que además de comer y vestir, nos da lujos. Nos da un techo, nos da un trabajo, nos da hasta pequeños lujos, la salud. Así que vivimos rodeados de lujos. Y digo que de lujos porque la mitad del planeta, nosotros vivimos en un país muy próspero, pero la mitad del planeta vive con menos
de $1 al día por familia. ¿En cuánto está el dólar? Como en 20 pesos. O sea, nosotros de veras pensamos que 20 pesos es poquito porque estamos acostumbrados a que Dios nos da. Pero la mitad del planeta, las familias viven con 20 pesos al día. ¿Qué podemos comprar con 20 pesos al día? Medio kilo de huevo y a veces no porque está más caro que eso. 1 kilo de tortillas. O sea, vean. Sí, sí, sí. Y con esos 20 pesos, de los 8,220 millones de personas que hay actualmente en el mundo vivos, 4,110 millones de personas viven con 20 pesos al día. Y es cuando uno dice, wow. O sea, Dios es tan bueno con nosotros, ¿sí? Entonces, el contexto es el contexto de la palabra. ¿Qué dice la palabra? Para saber qué dice la palabra hay que leerla y hay que memorizarla. Leerla y memorizarla, el espíritu y la palabra. Y después Dios en este orden creativo separó la luz de las tinieblas. ¡Qué interesante! Después de que Dios se hace presente, lo primero que Él hace es separar la luz de las tinieblas. La pregunta para nosotros es, ¿qué de todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana es luz? ¿Y qué de todo lo que hacemos es tinieblas? Porque Dios lo que quiere hacer es separar las tinieblas de la luz que hay en nosotros. ¿Cómo es nuestra manera de hablar? ¿Nuestra manera de hablar es luz mezclado con oscuridad? Ok, hay que separar esas tinieblas y echarlas fuera en el nombre de Jesús. Y que nuestro hablar refleje su luz. ¿Qué cosas dejamos escuchar por medio de nuestros oídos a nuestra mente? O a través de nuestros ojos. Porque nuestros ojos son lámpara, ¿verdad? Y la palabra nos dice, si la luz que hay en nosotros es oscuridad, ¿cuánto más será la misma oscuridad? ¿Qué cosas estamos viendo que llenan nuestra mente y nuestro corazón de luz? ¿Qué cosas estamos escuchando que llenan nuestra mente de oscuridad y de luz? Yo me acuerdo que estuve tomando clases de musicoterapia, hace ya algunos años, y la profesora nos enseñaba que todo lo que entra al cerebro con música se queda ahí para siempre. Y yo decía, ay, ¿a poco sí? Y empecé a recordar muchas cosas que me sé de memoria que entraron con música. Digo, yo me aprendí los nombres de los 12 apóstoles así, y cuando de repente quiero acordarme, en mi mente estoy. Pedro, Andrés, Jacobo y su hermano Juan, Felipe, Tomás y Mateo también, el hijo del Alfeo, Tadeo, Simón, Judas Iscariote y Bartolomé. Me los aprendí con música. Digo, mis papás no siempre fueron cristianos, así que también hay un montón de música secular en mi cabeza. Y no me la puedo sacar de ahí porque la escuché con música. Y ahí se quedó. ¿Pero qué hago? Escucho música con contenido bíblico para encimar todas esas canciones que escuché en esa época en que mis papás no eran cristianos. Aunque hay algunas cosas buenas, ¿no? Recuerdo que había un grupo que se llamaba Burbujas y mis papás nos compraron el disco, unos discos de vinilo de colores bien bonitos. Y entonces me aprendí los planetas con ellos. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. ¿Verdad que lo que entra con música se queda ahí para siempre? ¿Qué cosas escuchamos que son luz? ¿Y qué cosas escuchamos que son oscuridad? Digo, solo esto voy a mencionar, pero a veces escuchamos, él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad. Y canciones de despecho. Rata inmunda, y ahí le voy a parar. ¿Esas cosas que escuchamos serán luz o serán oscuridad?
oscuridad completa. Porque llena nuestra mente de pensamientos de odio, de despecho y de venganza, ¿verdad que sí? Dice uno, sí, sí es cierto, sí era una rata de 2 patas. Sí es cierto, me dijo que me amaba y no era verdad. ¿De qué se está llenando nuestra mente? Entonces, lo que nosotros tenemos que procurar es que las cosas que escuchemos sean luz. Lo que leemos nos llena nuestra mente de luz y oscuridad, porque eso trae orden a nuestra vida. El contexto, estamos hablando del orden. Dios quiere bendecirnos, pero para bendecirnos primero tiene que haber orden. Entonces Dios separó la luz de las tinieblas. Dios quiere quitar las tinieblas que hay en nuestra vida y dejar solamente aquello que sea luz. Su verdad, su propósito, su paz. ¿Qué tinieblas necesitas permitir que Dios separe de tu vida? ¿Qué hábitos? ¿Qué relaciones tóxicas? ¿Qué pensamientos destructivos? ¿Qué material que ves, que escuchas? Necesitas separar de tu vida para que en tu vida haya luz. Ese es el primer paso, porque vemos ahí que todavía Dios empezó a hacer más cosas. Luego separó los cielos, luego juntó las aguas en el versículo 9, debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, según su género, y que la semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo la tierra hierba verde, vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, el día tercero, y luego dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Versículo 15, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, y fue así. E hizo Dios las grandes lumbreras. Yo aprendí del pastor Daniel Nájar que Dios primero pone orden y luego empieza a llenar cosas. Dios no llenó los cielos de estrellas y de lumbreras, luego. Primero Dios separó los cielos y los mares, y entonces llenó los mares de peces y los cielos de estrellas. Primero Dios separó la tierra seca del mar, y entonces empezó a llenar la tierra de animales. ¿Se dan cuenta? Dios primero separa, pone orden, y luego empieza a llenar. Primero pone orden y luego bendice. De repente podemos decir, Dios, llena mi vida de bendición. Ok, ¿tu vida ya tiene orden? Porque cuando nuestra vida tiene orden, entonces hay bendición. Dios no bendice el desorden. Entonces Dios empieza a mencionar la luz de las tinieblas, y luego cómo Dios separa los cielos de los mares, lo alto de lo bajo. Nuestra prioridad tiene que estar en los cielos. Entonces Dios quiere que nosotros prioricemos nuestra relación con Dios, y claro, después el mar, la tierra seca y todo lo demás. Luego Dios empieza con la parte de los alimentos, ¿verdad? Que la tierra empiece a producir hierba, fruto. Y aquí vamos con una cosita más o menos difícil. ¿Cómo está la alimentación? ¿Cómo estamos en el tema de la alimentación? ¿Hay orden en nuestra vida o hay desorden? Y aquí digo, esto da para un montón de cosas. Y tenemos que recordar que Dios hizo cada elemento con un propósito. ¿Los carbohidratos son malos? No son malos, son buenos. Dios creó los carbohidratos, los azúcares, los almidones. Y las frutas y las leguminosas, las verduras, están llenas de carbohidratos y de almidones. Uno muerde una pera, ¡ay, qué dulcecita!, ¿verdad? Tiene azúcar. Y obviamente se siente fibrosita. Tiene almidones que nos hacen bien. La fibra alimenta todos los probióticos en nuestros intestinos y nos da una buena salud intestinal. Entonces, los carbohidratos no son malos, los carbohidratos nos dan energía. Y esa energía hasta la almacenamos. A veces nuestro cuerpo ya no sabe dónde almacenar tanto.
porque a veces consumimos demasiado azúcar. Las proteínas son buenas, porque las proteínas obviamente forman nuestra piel, forman parte de nuestros órganos internos. Las grasas son buenas, porque las grasas forman hormonas y nuestro cerebro está constituido prácticamente por grasa, agua y azúcar. Así que necesitamos bastante grasa para formar nuestro cerebro. ¿Qué tipo de grasas estamos consumiendo? ¿Grasas de alimentos ultraprocesados? ¿O grasas saludables? Hay muchas semillas que están llenas de grasas. Las nueces, qué ricas, ¿verdad? Los cacahuates, el ajonjolí, el aguacate, las almendras. Qué rico. Las aceitunas, de donde viene el aceite de olivo. Entonces necesitamos consumir grasas también. Y en ese sentido, ¿cómo está nuestra alimentación? Que también estamos hidratados, lo cual me recuerda que agua. A veces decimos, he escuchado esta frase, agua, ni que fuera planta, yo necesito coca. Y claro, yo no satanizo la comida que tiene alta cantidad de azúcar, a veces se antoja, ¿no? Pero nosotros decimos un poquito, y de poquito en poquito nos toca evaluar cómo está el orden en nuestras vidas, porque Dios quiere bendecirnos con salud, pero para eso tiene que haber orden en nuestra alimentación. ¿Verdad que tiene todo el sentido del mundo? O sea, para que Dios nos bendiga, primero tiene que haber orden. Luego el versículo 16, hizo Dios las grandes lumbreras para que señorearan en la noche, y las puso Dios en los cielos para alumbrar sobre la tierra. Versículo 19, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Versículo 20, produzcan las aguas seres vivientes. Dios empezó a llenar las aguas. Creó Dios, versículo 21, creó Dios los monstruos marinos. Y vean, hasta que Dios empieza a poner orden, hasta el versículo 22, Dios dice, y Dios los bendijo. Ya llevamos 21 versículos y Dios se dedicó a poner orden, a separar, a poner orden, a separar. Dios no ha bendecido todavía. Pero cuando Dios vio que ya había suficiente orden y suficiente separación, entonces, y Dios empezó a llenar los espacios donde había orden, y entonces Dios empezó a bendecir. Versículo 21, Dios bendijo. Dios no bendijo desde el versículo 1. Dijo Dios sea la luz y bendijo Dios al mundo, ¿no? Separó, ordenó, separó, ordenó, separó, ordenó, puso, dispuso, ordenó, separó, ordenó, separó, ordenó, separó, ordenó, separó, ordenó. Y hasta el versículo 21, y bendijo Dios. Dios ya había puesto un nivel de orden. Fructifiquen, multiplíquense, llenen las aguas, multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la hierba, la tierra, seres vivientes, bestias, serpientes, animales. E hizo Dios animales de la tierra. Vio Dios que era bueno. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y hasta el versículo 28, y los bendijo Dios. En Génesis nosotros tenemos 3 bendiciones iniciales, de eso hablaremos otro día. Pero vemos que Dios primero pone orden en la creación y entonces Dios bendijo su creación. La segunda vez que vemos bendición en Génesis es cuando Dios creó al ser humano. Dios creó al ser humano y lo puso en medio del orden que Dios ya había establecido y bendijo al ser humano. Y luego entonces en el Génesis 2, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo. Y lo santificó porque en el ¿qué? Reposó. Dios bendijo el descanso. ¿Cómo están nuestros niveles de descanso?
¿Estamos descansando adecuadamente? Si pudiéramos ver un escáner cerebral, no les traje imágenes, les hubiera traído unas imágenes de cómo se ve el cerebro cuando no duerme. El sistema límbico, que es la parte que controla las emociones, que es la parte que gestiona el circuito de recompensa y es la parte que puede decidir. Esa parte funciona muy bien cuando dormimos y estamos hidratados. Pero cuando no tomamos suficiente agua y cuando no descansamos, esa parte del cerebro está apagada. No decidimos bien. Estamos desvelados y nos pueden vender piedras y nosotros las compramos porque nuestro cerebro no carbura bien. Digo, me estoy yendo al extremo. Pero no tomamos buenas decisiones cuando estamos desvelados. No tomamos buenas decisiones cuando estamos deshidratados. Entonces, ¿cómo están nuestros niveles de sueño? Tiene que haber orden también en el trabajo. Trabajo, 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 trabajo. ¿Qué parte de nuestra vida cotidiana estamos separando para descansar adecuadamente, para dormir? ¿Qué parte estamos dedicando para estar con nuestra familia? ¿Qué parte estamos dedicando para estar con el Señor? Aquí Dios bendijo el séptimo día. Más adelante en Éxodo, cuando Dios empieza a poner orden en la sociedad, orden civil, les empieza a decir, en el séptimo día ustedes van a adorar al Señor. Tengo un amigo judío que ha sido de padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos judíos, o sea, judío de cepa. Él a veces se da unas enojadas. Se convirtió a Cristo, ahora es cristiano mesiánico. Y él me dice, ay, Eduardo, ustedes como cristianos abusan del Shabbat. No es que él quiera que guardemos el sábado, el Shabbat, no. Sino él dice, mira, nosotros como judíos guardamos el Shabbat. Y se nos enseña desde muy pequeñitos a guardar el Shabbat. ¿Qué hacemos en Shabbat? Nada. Descansamos. Sí se paran de la cama, pero hay cosas que no les permiten hacer. Los judíos así más ortodoxos, de más extremos, no pueden utilizar la electricidad. Entonces, cuando no utilizan los celulares, no tocan timbres, no utilizan sus autos, los judíos así muy ortodoxos. Y hay unos que no encienden la estufa, o sea, ni cocinan, porque dicen, tenemos que descansar de todo ese afán. ¿A qué se dedican el sábado? A estar en casa, a descansar, pero también a estar con la familia. No sé si este amigo u otro que yo les decía, ¿qué es lo que más recuerdas del Shabbat? ¿O qué es lo que más anhelabas del Shabbat? Y él decía, ay, yo ya quería que llegara el Shabbat, porque en Shabbat mi Abba ponía su mano sobre mi cabeza. Después de que encendía la menorá, las 7 velas del candelero, decía, después de que la menorá era encendida, mi Abba ponía su mano sobre mi cabeza y declaraba la bendición de Deuteronomio 6 sobre mí. Y él decía, a mí me encantaba eso, que mi Abba, después de encender la luz, bendijera mi vida, me tocara. Y qué interesante. Y este amigo dice, ustedes como cristianos abusan del Shabbat porque como cristianos están en afán, en afán, en afán, en afán. Y entonces llega el sábado y afán, 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 porque mañana es domingo y tenemos que servir al Señor. Y el día del Señor, corre, corre, corre. Y llegamos todos tensos a la reunión porque había tráfico, porque ya vamos tarde, porque no salimos temprano, porque no nos paramos a tiempo, porque no preparamos nuestras cosas un día antes. Corre, 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 corre. Llegó a la reunión y entonces todo, alabemos al Señor, canten, 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 lean, 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 prediquen, prediquen, prediquen. Y después de la reunión tenemos un compromiso y ya cumplimos aquí, nos vamos allá. Y llega el día domingo en la noche y estamos... ¿Cuándo descansamos? Digo, es la perspectiva de mi amigo, pero me ha hecho pensar. Digo, no necesariamente tiene que ser el domingo, porque entiendo que pues sí, a veces en domingo, sobre todo los que servimos al Señor, sí, andamos de aquí para allá y con carreras, pero me hace plantearme de toda la semana, de los 7 días,
¿Qué día yo estoy poniendo para descansar? Dios bendijo el descanso. En el descanso hay bendición. Para mí, por lo menos, mi descanso es los días lunes. Entonces, los lunes yo no atiendo pacientes casi todo el día. Ya los lunes es de pararse un poquito más tarde, en vacaciones. Y en día escolar, bueno, pues lleva mi esposa, las hijas a la escuela, regresa ya como que almorzamos con calmita, como de, ay, no hay pacientes, no hay carreras. Y se siente bien rico descansar. Aquí la pregunta para ustedes es esa. ¿Qué día de la semana ustedes se paran para descansar del afán de la semana? Porque Dios bendice el descanso. A mí me gusta, digo, los lunes lo hago también, pero es más relax. Pero el resto de la semana, gracias a Dios tengo mi oficina, entonces ahí me puedo encerrar un ratito en mi oficina. Y antes de iniciar el día tomo un espacio, como un mini retiro, para leer pues el tiempo devocional de ese día, orar un ratito, antes de iniciar todo el afán. Hay veces que si me despierto temprano, antes de que mis hijas y mi esposa se despierten, luego hay veces que van y me encuentran en mi oficina. Ya encendí mi computadora, ya estoy haciendo ahí mi pequeño devocional, ya oré aunque sea un ratito. Y para mí es como mi mini retiro diario, antes de empezar con el afán de todo el día. Y miren lo que dice aquí, Dios bendijo el descanso. ¿Cómo están esas áreas en nuestra vida? ¿Cómo está el control de impulsos? Porque si nos damos cuenta, leemos Génesis 1:1 y no vemos que Dios diga, llevo prisa, ya se me hizo tarde para crear tal cosa. No, Dios se tomó el tiempo y lo hizo en el tiempo que tenía que hacer. No vemos a un Dios afanado. No vemos a un Dios impulsivo. Sino vemos a un Dios tranquilo, a un Dios que hace las cosas con propósito. ¿Cómo está nuestro control de impulsos? Porque a veces justamente porque no nos paramos a tiempo, porque nos desvelamos, o sea, es como una bola de nieve. Andamos a las carreras, ya no desayunamos y andamos de malas y vamos, yo creo que la mayoría de los conductores en Ciudad de México van todo el tiempo cansados, desvelados y sin desayunar, por eso van de malas. Y el claxon, ¿qué pasaría si durmiéramos más? Uf, relajados. Sí, sería muy bueno, porque Dios bendice el descanso. Hasta Jesús lo dice, bástale a cada día su propio afán. No se afanen. Jesús no dice no trabajen, sino más bien hagan lo que tengan que hacer, pero no se afanen, no se preocupen de más. Entonces estamos hablando de orden. ¿Cómo está el orden en nuestras relaciones interpersonales? ¿Las personas con las que nos rodeamos son personas que aportan luz u oscuridad a nuestras vidas? Hay de todo, ¿verdad? Ahora, es imposible que nos aislemos de las personas. De lo que hablo es, estamos en medio del mundo. Nosotros somos los que tenemos que influir. ¿Cómo influimos? Llega el vecino y, vecino, te tengo un chismesote. Cuenta. O de, no estoy interesado. Mejor hablemos de otra cosa. ¿Cómo somos en ese sentido? Adelante, adelante. Buenos días. Fácil. Entonces, vemos aquí que Dios va poniendo un orden progresivo. Primero de Corintios 15:33. Voy a leer otros pasajes ahí. Primero de Corintios 15:33 dice, no erréis, no nos equivoquemos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dios quiere que tengamos orden en nuestros hábitos, en nuestras costumbres.
Y a veces eso se corrompe, se empieza a corromper por las conversaciones. Vean cómo es progresivo. Entonces, ¿qué tipo de conversaciones cotidianas tenemos? ¿Cómo estamos? ¿Qué orden tenemos en las relaciones interpersonales? Ya que andamos ahí en 1 Corintios, vamos a 1 Corintios 6:19. 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo estamos alimentando ese templo? ¿Cómo estamos cuidando ese templo? ¿Está durmiendo adecuadamente? ¿Ese cuerpo se está nutriendo adecuadamente? ¿Ese cuerpo lo mantenemos limpio? ¿Ese cuerpo lo vestimos bien? ¿Ese cuerpo se alimenta y se nutre bien visualmente, auditivamente, mentalmente, con los alimentos? Salmo 127:2. Salmo 127:2. Desde el 1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios, ¿qué? El sueño. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y si está de más que se levanten de madrugada y se vayan tarde a descansar y que coman pan de dolores, pan de aflicción. Uy, ¿cuántos de nosotros a veces comemos pan de aflicción? Comemos y nos duele comer, porque no comemos a tiempo o porque estamos comiendo con preocupación. Y aquí dice, a su amado Dios le va a dar el sueño. De nuevo, el sueño, el descanso. Dios bendice el descanso. Digo, cuando uno es joven, uno se desvela y no le duele, pero ya cuando uno llega a cierta edad, uno se desvela y al otro día uno está... Es cuando uno más valora su sueño, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar, cuando no duermo adecuadamente, ¿quién sufre? Mi cerebro. Y todos los que están a mi alrededor, porque me pongo de malas, o porque estoy enojado, o porque soy torpe al hacer las cosas, o porque se me olvidan. Y entonces, ¿qué necesito? Poner orden. Y bueno, ¿qué áreas estás identificando que necesitan orden en tu vida? Bueno, pues ya el Espíritu Santo si aparece en tu pensamiento, ese pensamiento es del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo te está diciendo, hey, necesitas poner orden en esta área. Acuérdense, Dios quiere bendecirnos, pero la bendición no va a llegar si primero no hay orden. Entonces, si ya identificaste esas áreas de tu vida donde necesitas poner orden, bueno, ahora a trabajar en eso. Ay, necesito dormir. Pues no solamente lo pienses, ponte un horario, haz actividades, di a tal hora me voy a ir a dormir para poder dormir adecuadamente. Sobre todo cuando estamos cansados, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener un horario, no es de, ay, ya es la 1, ya se me hizo tarde, voy a ir a dormir. No, hay que tener un horario. A más tardar, ¿a qué hora me voy a ir a dormir? Porque Dios bendice el orden. Los horarios es una manera de ordenar nuestro tiempo. Entonces, el orden en nuestras vidas no solamente es para nuestro bienestar, sino para glorificar a Dios y para bendecir a otros. Así que vamos a cerrar nuestros ojos. Y antes de orar, quiero leerles este pasaje que está en los Salmos. Salmo 50:23 dice, el que sacrifica alabanza me honrará. Cuando nosotros alabamos a Dios, le honramos, pero me encanta lo que dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios.
El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación. Es bueno alabar a Dios, pero alabamos también a Dios poniendo orden en nuestra vida. Así que cerremos nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque tú hoy nos estás mostrando que a veces la vida puede ser un caos, puede haber vacíos, puede haber desorden, pero cuando tú te haces presente, tú pones orden, tú traes luz, tú empiezas a llenar esos vacíos, tú empiezas a bendecir la vida. Gracias, Señor, porque hemos sido bendecidos con tu salvación. Pero, Señor, también hoy tú nos estás diciendo que necesitamos poner orden en las diferentes áreas de nuestra vida. Señor, muéstranos las áreas donde necesitamos más de tu presencia. Quizás sea el área del descanso, quizás sea el área del sueño, quizás sea el área de los impulsos, quizás sea el área de la alimentación, quizás sea el área de los horarios, quizás sea el área del tiempo devocional, quizá el tiempo con familia, quizá las relaciones interpersonales, quizá la limpieza. Yo no lo sé, pero yo sé que tú hoy estás mostrando a cada uno de nosotros las áreas donde necesitamos poner mayor diligencia para que tú traigas salvación, luz, que tu presencia, Señor, esté en todas esas áreas. Padre, ayúdanos a traer orden en cada área de nuestras vidas para que nosotros seamos beneficiados, pero también para glorificarte a ti y para que otros sean beneficiados y bendecidos. Gracias, amado Dios. Gracias porque en el orden hay bendición. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.